Hola a todos, sean bienvenidos a este seminario web en el que vamos a dar un pequeño bocado, una introducción a lo que será nuestro curso de modelado y detallado de edificaciones en acero utilizando Advanced Steel. Quien les habla, Feligencio Garófalo, y bueno, voy a ir saludando a los que nos acompañan en este momento en el seminario web. Solamente pues para verificar que ustedes nos escuchan bien, quisiéramos que a través del chat nos pudieran corresponder el saludo, si están viendo adecuadamente nuestra pantalla y si nos escuchan bien, ¿vale? Por acá dice Jorge Marlo que todo perfecto, dice Daniel Giraldo que buen día, que se ve y se escucha. Ok, bueno, saludos a todos, incluyendo también a Carlos Escudero, Carlos Roberto Morales, Daniel Giraldo, Francisco Montor Pineda y muchos otros, ¿no? Héctor Quintana, quienes se están uniendo acá a la sesión y bueno, va aumentando cada vez más el quórum, así que excelente. Dice Hernán por acá que nos saluda desde Bogotá, que se ve y se escucha muy bien, y Carlos Roberto Morales que nos saluda desde El Salvador. Un placer tenerles a todos acá, colegas. Y bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer una pequeña introducción, digamos, para conocer un poco el software que vamos a estar trabajando. Muchos de ustedes, si están entrando en este seminario, es porque están interesados en saber de qué va el software. Así que voy a hacer una pequeña introducción a este software que es Advanced Steel. Luego vamos a ver de forma práctica el software. Vamos a ver algunos modelos para que ustedes tengan una idea de cuál es el tipo de resultado que pueden obtener luego de haber hecho este curso. Y por último vamos a hacer un pequeño repaso a el catálogo del curso que tiene todas las especificaciones del contenido y que ustedes pueden obtener simplemente poniéndose en contacto con nosotros a través de nuestra página web, sección de contacto. ¿Okay? Bueno, en primer lugar, vamos directo al punto. Voy a empezar la presentación que tenemos preparada a Advanced. Realmente lo que vamos a estar viendo hoy es un poco que vamos a aprender en este curso de modelado y detallado de estructuras utilizando el software de Autodesk Advanced Steel. Mi nombre, para aquellos que no nos conocen, mi nombre es Feligencio Garófalo, consultor BIM externo acá en INESA y el responsable del desarrollo de esta capacitación, de este curso, así como el curso de diseño computacional y generativo, la especialización de diseño computacional y generativo y la especialización de elementos finitos avanzados. ¿Okay? Muy bien. ¿Y qué vamos a ver hoy? Como pueden observar acá, en una vista general del programa, vamos a ver algunos casos de éxito, modelos que se han utilizado de Advanced Steel en grandes construcciones a nivel mundial. Vamos a repasar algunas de las características del software para que ustedes la tengan en cuenta. Y bueno, quisiera también contestar un poco la pregunta, ¿cuándo utilizar Advanced Steel y cuándo utilizar Revit? Porque, digamos, hay algunos solapes entre ambas aplicaciones y si ustedes son usuarios BIM, pues probablemente se estén preguntando cuál es la ventaja de uno y otro. Eso se lo vamos a responder en esta sesión. ¿Okay? Este es un pequeño pantallazo a lo que es Advanced Steel. Advanced Steel es un software BIM, ¿sí? Pero está basado en interfaz AutoCAD. Entonces, no porque esté basado en interfaz AutoCAD, deja de ser BIM. Lo mismo que ocurre con otras aplicaciones de Autodesk, siendo Autodesk dueño de AutoCAD, él ha desarrollado aplicaciones sobre AutoCAD, pero que ya dejan de ser CAD simple y empiezan a ser BIM. Aunque no estamos en el ambiente de Revit, estos modelos que ustedes van a crear acá son modelos dinámicos. No es simplemente una extrusión de AutoCAD, no es un sólido, no es solamente una geometría, sino que hay parámetros internos a cada uno de los elementos que nos permiten darle un control inteligente a esos elementos, estirarlos, recortarlos dinámicamente. ¿Ok? Entonces podemos decir que, aunque está basado en AutoCAD, realmente es un modelo. Otros ejemplos de Autodesk que usan este tipo de metodología de CAD aumentado es Civil 3D, seguramente han trabajado sobre él, tiene AutoCAD como base, pero luego tiene elementos BIM para infraestructura, y Plan 3D, que tiene AutoCAD como base, pero luego trabaja en formato BIM los modelos de plantas industriales. Otra cosa que nos permite hacer Advanced Steel, que es otra vez una capacidad BIM, nos permite realizar colisiones, verificación de colisiones. Cuando nosotros trabajamos en BIM, la verificación de colisiones, ustedes quizás piensen en interdisciplinar, ¿no? Estructura versus arquitectura o sistemas. Pero en este caso, la verificación de colisiones, lo que nos referimos es a colisiones internas. Esto verifica
si por ejemplo la unión a la alma que tiene un cierto radio de curvaturas, ese radio de curvaturas se está intersectando con un perno, si el agujero del perno fue hecho en el perfil o no fue hecho, detecta cualquier colisión al milímetro. Todo lo que ustedes necesiten si está bien adecuado. Entonces eso nos facilita, eso tiene un módulo de verificación constructiva que nos facilita saber si hay algo mal para no tomarnos sorpresas, no nos tomen sorpresa en la ejecución. También podemos extraer cantidades de tablas, podemos enviar a Revit y podemos hasta automatizar en un cierto porcentaje, digamos un 80%, la extracción. Casos de éxito. Vamos a ver ejemplos. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos que mucha de la cuota del mercado actualmente en diseño de estructuras en acero está orientada a Tekla Strut. ¿Sí? Que podríamos decir es la competencia directa de Autodesk Advanced Steel de eso de Trimble. ¿Ok? Y es uno de los más populares en acero. Entonces, podríamos llevarnos la falsa impresión de que Autodesk Advanced Steel llegó mucho después o que no se ha utilizado en proyectos grandes. Y eso es falso, ¿no? Entonces, lo que pretendo conseguir con estos ejemplos que vamos a dar a continuación es ver que el software ha sido utilizado a nivel de producción en proyectos de una importante envergadura, como por ejemplo esta base de helicópteros en el Hospital de Trier de Alemania, donde se modelaron conexiones complejas entre vigas y planchas, secciones laminadas estándar, donde se modeló esas vigas de sección variable a través de planchas totalmente personalizadas. Entonces, un uso totalmente estable del sistema. No solamente para casos bastante estructurados, sino inclusive para aquello que supera lo común, ¿no? Como por ejemplo este techo para estación de subterráneo y bus de la empresa Vichnow, una empresa francesa, que noten que acá hay doble curvatura, hay dificultades en lo que tiene que ver con la propuesta estructural, pero bueno, se sacan los planos de detalle totalmente desde Advanced Steel, se hace el modelado inclusive basándonos en diseño computacional, porque aquí podemos conectarnos con datos. Este es otro ejemplo de una gran estructura modelada totalmente con Advanced Steel. Es la estructura del aeropuerto internacional de Huilin-Lianjiang en China. Fue creado totalmente el modelo en Advanced Steel, incluyendo la creación de perfiles personalizados de esas columnas que ustedes están viendo acá. ¿Okay? O sea, el software tiene mucha potencia. Solamente por poner algunos casos de éxito. ¿Okay? Ahora, ¿qué características en específico vamos a conseguir en el software? Pues básicamente una de las primeras características, quizás la que les interese más, es que ustedes pueden hacer un modelado bidireccional de conexión. Revit también tiene la capacidad de generar conexiones. Advanced Steel tiene unas herramientas extra para el diseño de conexiones, modelado de conexión. Entonces, ustedes pueden hacer una interconexión directa entre Advanced Steel y Revit. Si la conexión es bastante estándar, llega totalmente. Cuando son conexiones muy rebuscadas y no se han planteado adecuadamente, puede que haya que hacer una reedición en el software destino. Muy pocas veces ocurre eso. Digamos que en el 95% de los casos, que es el 99,9% de los casos realmente, ustedes van a poder conseguir transmitir toda la información bidireccional de conexiones entre Revit y Advanced Steel. ¿Okay? Otro punto, ustedes van a contar con una biblioteca de conexiones preexistente, tanto de conexiones precalificadas como no precalificadas, pero sí preparametrizadas. Es decir, hay un amplio catálogo, aproximadamente unas 100 conexiones. Este tipo de conexiones también van a estar disponibles con exactamente los mismos parámetros, exactamente los mismos iconos de identificación dentro de Revit. Así que aprender a seleccionar conexiones en Advanced Steel es saberlo hacer en Revit. Si usted tiene capacidades de hacer esto en Revit, puede llevarse ese conocimiento totalmente hacia Advanced Steel. Pero lo interesante es que contamos con conexiones preparametrizadas, donde uno simplemente va a editar el número de pernos, su diámetro, los rigidizadores, el ancho de las placas de rigidización, los perfiles, y ya la conexión queda parametrizada. Otra ventaja es que tiene una validación integrada de conexión. Pero tenemos que hacer la referencia de que esto no es un sustituto de otro tipo de software más especializado para diseño de conexión, como puede ser idea estática,
RAN Connection o por ejemplo, CPConnect. El tipo de verificaciones, porque sí que le permite hacer verificaciones, pero el tipo de verificaciones normativas que pueden hacer dentro de Advanced Steel está muy limitado, muy limitado. Podemos hacer algunas verificaciones por la ISC y también verificaciones por el Eurocódigo. Hay ciertas conexiones que incluyen la verificación normativa y nos da un pequeño informe. Otra ventaja es que Advanced Steel se conecta muy bien con Robo de estructura de análisis. Nosotros sabemos que ese software de Robo de estructura de análisis hace diseño de conexiones, pero solamente por el Eurocódigo. Entonces ustedes podrían tratar no podrían tratar, es totalmente viable exportar las reacciones en el nodo hacia Advanced Steel y utilizar esas reacciones para el diseño de la conexión dentro de Advanced Steel. Pero repetimos, está limitado. Por lo general, lo que se puede hacer es que Advanced Steel tiene una conexión directa con idea estática, donde usted puede verificar la conexión a voluntad, cualquier tipo de conexión. ¿Okay? Entonces, no es un software realmente en el que yo recomiendo hacer diseño o verificación de conexiones, pero, bueno, se puede decir que tiene algunas capacidades para ciertas conexiones. Quizás lo que más brilla dentro de Advanced Steel es su capacidad de automatizar los elementos basados en acero o muy comunes en edificios industriales en acero, que son muy difíciles de modelar en otros software. Si usted tratara, por ejemplo, de hacer esa escalera en Revit, le tomaría muchísimo tiempo. Revit tiene su propia herramienta de escaleras, pero no está orientado al detallado industrial. Entonces, acá usted puede configurar el tipo de peldaño, el grating, digamos la rejilla del peldaño, la manera en que ese peldaño se conecta, sea por soldadura o apernado, el perfil de los elementos de soporte, el railing, los montantes en cada railing. Realmente vamos a tener mucha más parametrización, disponibilidad de parametrización y extracción automática de elementos después de esa parametrización hacia los planos detallados. Entonces, esto sin duda alguna es una gran ventaja porque automáticamente se encarga de parametrizarlo con nosotros. Vamos a contar con un amplio espectro de posibilidades, cosa que no es tan fácil hacerlo dentro de él, o en algunos casos imposible. Otra ventaja del software es que nos permite hacer extracciones de datos. Realmente cualquier software BIM debería ustedes permitirle hacer extracción de datos en formato tabular, porque BIM, un modelo BIM, al final de cuentas, es una base de datos con una representación gráfica, pero una base de datos. Por lo tanto, esa base de datos por definición debe tener información que suele ser representada en formato tabular y que debe ser extraída. En Revit ustedes pueden hacer esto a través de los famosos schedules o de las tablas de planificación. Pues en Advanced Steel vamos a contar también con la posibilidad de extraer datos tabulares, los llamados BOM o Bill of Materials, BOM, que me permiten extraer información de pernos, de planos, de perfiles, de anclajes, materiales utilizados, sumatoria de kilogramos. Y además vamos a tener un editor de esos informes en el que yo puedo editar mi logo, cambiar los nombres de las columnas, cambiar los parámetros que se muestran, de manera que yo pueda generar un informe personalizado para mi empresa. ¿Okay? Y bueno, quizás por último, en este pequeño recorrido de la capacidad del software, mencionar que esto es un software de modelado que no tiene solamente la limitante de estructuras típicas, sino que podemos modelar cualquier tipo de estructura. Aquí estamos utilizando transporte terrestre de maquinaria para minería, en Sudáfrica, cintas transportadoras, casas de acero con entramado vertical, pistas de hielo, en fin. Nosotros podemos diseñar cualquier tipo de estructura con tensores, partes mecánicas, vigas compuestas y soldadas, vigas curvas de sección variable. Todo lo que usted desee modelar lo puede modelar dentro de Advanced. Literalmente no. Esto es solamente la primera parte, que es un pequeño resumen, ¿no?, de lo que es la capacidad del software. En esta segunda parte de nuestro seminario, yo me voy a ir directo al software, ¿vale? Y vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que nosotros podemos esperar que sea nuestra experiencia de usuario utilizando Advanced. Como pueden ver en pantalla, aquí está abierto el software. Es un software, como ya dijimos, basado en AutoCAD.
Es decir, que como cualquier otro software basado en AutoCAD, si usted se va acá a la esquina inferior derecha, usted puede cambiar en los espacios de trabajo y en los workspace usted podría, por ejemplo, colocar, ver solamente AutoCAD básico y usted tiene AutoCAD embebido en Advanced Steel. Pero además de eso, vamos a tener, por ser Advanced Steel, una serie de herramientas especiales para el diseño en acero, que es la creación de objetos en acero, la creación de conexiones, la automatización de elementos acoplados de acero, como pórticos, correas, cerramientos, railing, escaleras, cerchas, ariostramientos y así por el estilo. Entonces, lo que queremos decir es que, aunque está basado en un ambiente CAD, es realmente un software BIM que tiene herramientas avanzadas para creación, modelado y detallado de estructuras de acero. Okay, entonces, solamente por hacer un repaso, fíjense que aquí yo puedo hacer la colocación de vigas de todo tipo de perfiles, ¿ok? Todo tipo de perfil que usted se imagine. Tenemos controles para hacer este tipo de perfiles con cualquier catálogo internacional, solamente por mostrarles algunos ejemplos. Si yo me voy acá a catálogos, puede ser angulares, secciones C, secciones WTOI, barras de todo tipo, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, me voy a secciones tipo C, entonces tengo todas las metodologías, tengo digamos, los catálogos chilenos, europeos, mexicanos, todo tipo de perfiles. ¿Ok? Entonces, cualquier material lo puedo definir y puedo utilizarlo. Y además también, obviamente, podré crear perfiles personalizados, cosas que enseñamos a hacer en el curso. Voy a tratar de ir atendiendo consultas que vayan surgiendo para tratar de hacer esto lo más dinámico posible. Daniel dice, pregunta, ¿para llevar modelos de tecla Advanced archivos IFC? Sí, bueno, esa es una buena pregunta porque está bien hablar de, digamos, lo que es la comunicación con Advanced y tecla. Si ustedes se van a exportar e importar, noten que tienen una amplia gama de opciones de interoperabilidad. Tienen la opción de enviar y recibir modelos de Revit y tienen obviamente la opción de enviar y recibir a través de un archivo que se llama SMLX, que me permite comunicarme, por ejemplo, con robo de estructura de análisis. Pero ciertamente, cuando estamos hablando de tecla, creo que es una de las mejores maneras de hacerlo es a través de un archivo IFC. Ahora, el proceso, el flujo de trabajo que yo seguiría, en este caso Daniel, no es tanto directamente de Advanced Steel a tecla, porque los modelos IFC que genera Advanced Steel no son tan potentes. Yo preferiría hacer una interoperabilidad Advanced Steel Revit y utilizar Revit como modelo o módulo de exportación. Porque Revit me permite controlar un poco mejor el IFC que se genera y Tecla recibe ese IFC de una forma muy amigable. Entonces, ese sería el flujo de trabajo que yo seguiría y aprovecho en base a esa pregunta que nos hace Daniel, pues para mostrarle que hay un alto nivel de interoperabilidad. Puedo exportar e importar archivos IFC, archivos CSI, CIS, perdón, -2, que es un estándar de cambio de información para acero, y muchos otros. ¿Ok? Vale. ¿Qué tipo de modelados podemos hacer? Realmente lo que ustedes deseen. Fíjense, yo me voy a acercar un poco acá. Yo puedo crear conexiones personalizadas y dejarlas guardadas en bibliotecas mías personalizadas para ser utilizadas en cualquier otro proyecto, de que tenga una conexión que usted no va a encontrar preprogramada por allí, pero que acá se ha creado con un alto nivel de detalle, con todos sus anclajes. ¿Ok? Puedo utilizar conexiones simples a momento, como esta que estamos viendo por acá. Son bastante útiles, acortantes, como por ejemplo esta de placa acortante, angulares, de todo tipo de conexiones. Yo les hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de contar con conexiones preparametrizadas. Si ustedes se ven acá y hacen clic donde dice baúl de conexión, ustedes van a poder ver que abre una paleta donde vamos a tener todo este tipo de conexiones, ¿no? Conexiones de placa base, conexiones, digamos, de ápice, conexiones para refuerzos de muchos tipos preparametrizados. Ok, noten que este es un modelo que hemos escogido a propósito para que vean que permite hacer el diseño de elementos de una estructura que no siempre es tan típica.
¿sí? Que tiene un arreglo muy específico, pero con el nivel de detalle LOD 350. Podemos decir incluso LOD 400 porque está preparado para manufactura. ¿Qué tipo de resultantes puedo tener? Yo tengo mi modelo. Bueno, fíjense, si ustedes se van acá donde dice Document Manager, el Advanced Steel nos permite, a través de diversas herramientas, porque hay hasta 3 o 4 o más metodologías de extracción de planos de detalle, pero básicamente es que si ustedes se van a donde dice Output, salida, ustedes van a poder ver que existen procesos de dibujo, extracción de plantillas para extracción de cantidades, estilos de dibujo, y a través de esas plantillas yo puedo generar planos. Por ejemplo, si me voy al Document Manager, fíjense que he generado un plano, ¿no? Que se llama Sheet 001. ¿Qué tipo de extracción puedo hacer con esos planos? Fíjense que está uno, ¿no? Puedo obviamente generar con todas las acotaciones necesarias los planos de planta. También me permite hacer acotaciones muy interesantes en detalles de arrastramientos, en planos verticales. Él extrae automáticamente las cantidades. Esto es algo muy importante, sobre todo en este tipo de edificios industriales, donde se suele requerir que haya una tabla acompañando a cada vista, donde hay un resumen con su marca, la marca tanto de parte como del ensamblaje del elemento, y él se encarga automáticamente de realizar estas tablas por nosotros según la vista, que no es lo mismo hacerlo en una tabla general de Revit. Él tiene el control de lo que se ve, de lo que está visible, de lo que está contenido en dicha vista, y es capaz de actualizar los elementos y hacer la cuantificación, que es lo que se suele pedir. ¿Ok? A este respecto voy a volver al modelo y les muestro una de las capacidades. Cuando nosotros hablamos de Advanced Steel, ustedes tienen la capacidad de extraer automáticamente planos de ensamblajes, planos de partes individuales, planos de cámara, porque ustedes pueden definir visuales específicas y pueden configurar lo que quieren que queden esos planos. Y aunque el proceso de configuración lleva su esfuerzo, luego de que usted lo tiene configurado, son muy pocas las ediciones que debería tener que hacer a los planos finales. Entonces, él me permite configurar la extracción de planos. Entonces, comparándolo con otros software, como por ejemplo Revit, usted no va a poder hacer automáticamente un plano de estos en Revit, pero fíjense que con Advanced Steel, usted puede llegar a este tipo de solución. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense que acá estos planos se extrayeron de forma automática, digamos al menos en un 80%. Luego yo fui agregando otros. Estos se generaron automáticamente por Advanced Steel, ¿sí? Donde él los colocó. Él sabe cuántas piezas de estas hay en todo el modelo, sabe cuál es el material, sabe cuál es su identificación y es capaz de automáticamente crear todos los planos de detalle necesarios. ¿Okay? Entonces, pueden observar, digamos, lo que estamos tratando de mostrarles a ustedes es el tipo de resultante, de entregable que ustedes van a estar en capacidad de generar cuando utilicen este software. Es importante aclarar que siempre habrá que hacer alguna edición manual a los planos, algún retoque, pero que sin duda alguno facilita muchísimo el proceso. ¿Okay? Es mucho mejor que hacerlo plano por plano, pero él te puede automáticamente extraer los planos de todos los ensamblajes, de todas las partes, generar 1000, 2000 planos que a veces se necesitan cuando estamos extrayendo planos de taller. ¿Ok? Entonces, esto ayuda mucho. Yo voy a hacer un pequeño vistazo a lo que es el panel de preguntas, a ver si hay alguna más. Por acá Daniel nos daba las gracias, siempre a la orden, Daniel. Waldi pregunta, ¿podrías hacer referencia a los detallados de plano de fabricación e instalación de modelado 3D? Ah, perfecto. Bueno, creo que te leí la mente porque justo en eso estábamos. No, bueno. Entonces, ahí estábamos, ¿no? Detallados de plano de fabricación e instalación. ¿Qué pasa cuando tú quieres generar un plano de fabricación? Por ejemplo, de un ensamblaje, vamos a ver si puedo mostrarte uno en específico, en este caso. Bueno, no pasa nada, estos dos también sirven. ¿Ok? Él automáticamente detecta cuál es el ensamblaje del elemento y se encarga de extraer el plano de forma automática. Por ejemplo, acá yo tengo una viga o una columna, mejor dicho, que tiene una serie de elementos conectados. ¿Cómo podemos saber cuáles son los elementos conectados? Vamos a ir a Advanced Steel Tool Palette
que es otra herramienta. Este software utiliza mucho paletas, ¿ok? Para ayudarnos con la determinación de elementos. Yo puedo decirle que me muestre en pantalla los objetos que formen parte de un ensamblaje. Que le voy a decir que simplemente haga un filtro y me muestre solamente aquellos que formen parte del ensamblaje. Voy a decir, mira, apaga los elementos que estén en el mismo ensamblaje. Todavía no. Control Z. Parece que estaba por este otro lado, donde yo lo había dejado configurado. Este todavía no. Y vamos a ver si está por aquí. Puede ser que esté de este otro lado. Sí. A ver los ensamblajes que están acá. A ver. Si no es este. Vale, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a pedir que en el proceso de dibujo, él me extraiga de este elemento y de estas piezas, por ejemplo, la podría haber seleccionado todas por ensamblaje, pero todas estas piezas, que me extraiga los planos de cada una de las partes por separado y que me lo coloque en un plano A2, uno por plano. Esto es algo que se suele mucho utilizar cuando estamos extrayendo planos de taller. Entonces, ¿qué va a hacer? Noten que acá abajo en la pantalla me va a decir que está empezando a procesar cada uno de los dibujos. Está creando cada uno de los planos por separado. Si voy al Document Manager, solamente una pequeña muestra de lo que está haciendo. Voy a ir a detalles. Como había seleccionado 4 objetos, genero un plano para cada uno de ellos. Si yo, por ejemplo, toco el plano de esta parte, fíjense que me genera el detalle de esa parte por separado. Que le pedí que me lo colocara en un plano por separado. Lo acotó todo automáticamente. ¿Sí? Lo acotó él solo, yo no lo acoté. Yo le puedo decir, mira, muéstrame ahora este segundo plano de la parte 423 y él también genera el detalle. Bien le podría haber pedido que colocara todo en la misma lámina, pero noten que él también puede hacer inclusive por láminas por separado. En el mismo Document Manager yo tengo la opción de mandar a imprimirlo todo, todos los planos, lo puedo mandar a imprimir de golpe hacia PDF. Simplemente digo aquí agregar a ploteo en lotes y ese ploteo en lotes simplemente lo ejecuta. ¿Ok? Simplemente le voy a decir por acá, selecciona todo esto y ejecuta el ploteo. ¿Ok? Otra cosa que podemos hacer es generar inclusive planos de conexión con maquinaria CNC. Si ustedes vienen por acá, van a ver que puedo generar archivos DXF o archivos NC en algunas oportunidades, inclusive dependiendo de la maquinaria de doblado y corte, por chorro de agua, por plasma, por como sea, herramientas de agujerado por taladro, en fin, lo que usted esté utilizando, doblado de perfiles, lo que usted quiera. Por ejemplo, yo puedo seleccionar esta columna, puedo seleccionar esta viga y le puedo decir genera los planos o genera los archivos NC y DXF. Él los crea, me voy al Document Manager y fíjense que él automáticamente, si me voy a la sección que dice archivos NC, este es el archivo que estaría leyendo para cada uno de esos elementos con previsualización y maquinaria, ¿sí? Un archivo NC estándar, o sea que se la puede enviar directamente a la maquinaria para que haga el agujero. Y estos archivos de XF también tienen acá la previsualización de cada uno de los elementos. Si tuviera algún doblado, si tuviera, nótenlo por acá, algún agujero, lo tiene totalmente identificado. Entonces, es acá donde viene la ventaja de Advanced Steel. Tengo una pregunta que habíamos dicho que íbamos a contestar al principio. ¿Cuándo yo utilizaría Advanced Steel versus Revit? En realidad, va a depender un poco de el tipo de servicio que estén brindando. ¿Ok? Si ustedes están en un proyecto en el que la estructura no es principalmente de acero y en el que no se le está pidiendo planos de taller, ¿sí? Planos de taller,
podría ser indiferente hacerlo en Advanced Steel o en Revit. Es cuestión de gusto. ¿Ok? Ahora, si entre los entregables que le está pidiendo su cliente están los planos de taller, que son distintos a los detalles de ingeniería, son muy distintos, los planos de taller son muy superiores, tienen que hacer muchas más verificaciones, se suelen conectar directamente con, suele ser una conexión CNC, entonces ahí sí le diríamos sí o sí, háganlo en Advanced Steel. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor facilidad de automatización hasta cierto punto de esos planos, aunque siempre habrá que hacer alguna edición manual. Siempre hay que retocarlos un poco. En todo software ocurre esto, ¿ok? Siempre hay que retocar un poco, pero Advanced Steel tiene mayor facilidad cuando están haciendo planos de taller. Y otra cosa es, como ustedes acaban de ver, que en Revit ustedes tendrían que hacer una vista, un corte, ir creando cada uno de esos cortes, colocándolos acá uno por uno en un plano. Él lo puede hacer automáticamente por ustedes, después configuren las plantas. Él automáticamente puede incluir una vista de cada una de las piezas incluidas en un ensamblaje y además incluir también el etiquetado y el dimensionado de esas piezas. ¿Ok? De tal manera que eso sería bastante lento hacerlo en Revit. ¿Okay? Si quieren automatizar ese proceso, también yo les recomiendo hacerlo en Advanced Steel, para que vayan comparando. ¿Ok? Pero desde el punto de vista de modelado, pues básicamente se puede hacer en ambos software. Desde el punto de vista de modelado se puede hacer en ambos software, pero desde el punto de vista de extracción de información, cuando ustedes necesitan generar planos de taller de forma automatizada, que a veces se cuentan por cientos o miles de planos de este tipo, para un mismo proyecto, ahí sí yo les recomiendo Advanced Steel. Y sobre todo, si también necesitan conexión con maquinaria CNC, obligado a Advanced Steel. Revit no puede hacer. Entonces, debido a que son software interoperables, usted podría desarrollar hasta cierto punto su estructura en Revit y luego en cierto punto decidir, bueno, de aquí en adelante voy a trabajar en Advanced Steel, exporta Advanced Steel y empieza a trabajar. Ok, ese es más o menos el proceso de trabajo. Ahora, obviamente para poder sacarle provecho y llegar a este tipo de entregables, no es tan sencillo, ¿no? Llegar a este tipo de dominio del software donde puede modelar cualquier tipo de conexiones como esta que usted está viendo acá arriba. No es tan sencillo, hay que obviamente dedicarle un tiempo, pero la curva de aprendizaje no es tan pronunciada. Es posible hacerlo, ¿ok? Entonces aquí, por cierto, en Advanced Palette, me voy a decir que muestre toda la estructura. Vale, entonces, ¿cómo podemos conseguir eso? Bueno, para eso precisamente está nuestra propuesta de entrenamiento. Eso es, acá les voy a mostrar pues, un pequeño catálogo de lo que es nuestro curso de modelado y detallado de estructuras utilizando Advanced Steel y lo que nosotros abordamos dentro de este entrenamiento, que no es un curso típico de un software de autor, va mucho más allá. ¿Ok? Este catálogo, por cierto, les repetimos, ustedes pueden obtenerlo directamente al establecer contacto con nosotros en nuestra web a través de la sección de contacto. ¿Ok? Nos escriben a través de esa sección y nos dicen que están interesados y quisieran recibir ese catálogo. ¿Ok? Acá, bueno, el nombre del director del proyecto. Y bueno, es importante recalcar que esto no es obra de una sola persona. Ustedes van a contar mientras estén realizando el curso con el apoyo de especialistas en diversas materias, como por ejemplo el profesor Luis Núñez, experto en diseño de conexiones en acero y estructuras metálicas, Elvio Hernández, nuestro CEO y bueno, profesor del UPC, y Bartolomé Tavera, un experto en modelado estructural, tanto en Revit como en Tecla y en muchos otros software de Autodesk, así como en Zipe y muchos otros software, ¿no? Entonces, de manera que tenemos un equipo que está dispuesto acá para resolver cualquier consulta que ustedes puedan tener en sus procesos internos a la empresa, no solamente en un software específico, sino en cualquier tipo de proceso, ¿no? La metodología de trabajo, ¿cuál es? Bueno, ustedes van a tener acceso a una plataforma online en la que se irán abriendo los contenidos de los módulos en ciertas semanas de avance, que esto es un curso que dura 3 meses, es necesario, si no, no daría tiempo de cubrirlo todo, pero ustedes van a tener acceso a esa plataforma donde cada vez que se abra un módulo de información va a haber una serie de videos y ustedes pueden ver esos videos a voluntad según vaya permitiéndole su tiempo, su carga de trabajo, quizás verlos por la noche, en la mañana, los fines de semana, ¿ok? Pero van a ir abriéndose de forma paulatina y ustedes pueden ajustarse
a ajustar su propio horario a esa visualización. Cada clase, también vamos a tener clases en vivo, clases en directo, como se menciona acá abajo. Entonces, en esas clases en directo, así como estamos haciendo justo ahora, que yo estoy leyendo sus consultas, en esas clases en directo también activamos las cámaras, activamos los micrófonos de todos los participantes para que ustedes tengan la posibilidad de hacer cualquier consulta que tengan sobre software en vivo. Podemos permitirles compartir pantalla para ver algún error que tengan en su modelo y son clases que buscamos que sean muy interactivas, ¿okay? Que es una de las grandes ventajas. Esto no es un curso en una plataforma como YouTube, donde ustedes simplemente van a ver la información. Es un curso en el que el instructor está muy involucrado en resolver sus consultas, en ayudarlos en sus propios modelos. Además de eso, cada vez que se haga una clase en directo, esta clase queda grabada y si usted no pudo entrar en esa clase en directo, la puede ver en diferido en la propia plataforma, donde hay una sección de todas las sesiones que se van realizando. De tal manera que usted siempre puede hacer un repaso si no pudo estar en esa clase en vivo. Además de eso, vamos a tener foros escritos donde usted puede hacer consultas, hacer capturas de pantallas, hacer preguntas de algún problema que le esté pasando, alguna duda que tenga, algo que quiera profundizar. Y en esos foros nosotros nos estamos revisando pues regularmente para responder las consultas que ustedes nos hagan. Y algunas de esas consultas pues luego también las utilizamos a veces en las clases en directo para enriquecer a otros usuarios. Respecto a la evaluación, hay que aclarar que esto es un curso evaluado. Esto no es un curso que se pasa solo con ver las clases siguiente, sino que ustedes van a tener 2 proyectos, uno de modelado general de estructura y otro detallado, en el que tendrán que hacer muchas más conexiones y extraer los planos finales. Y en esos 2 proyectos tienen que realizar en conjunto un edificio completo de 6 niveles y esos proyectos, que son 2 proyectos de entrega, 2 tareas, son evaluados. Ustedes necesitan un porcentaje superior al 70% para poder obtener un certificado de aprobación. Además de eso, también van a tener, además del certificado de aprobación emitido por INESA, van a tener un certificado de dominio del software oficial de Autodesk, porque en INESA somos Authorized Training Center de Autodesk, así que van a tener, digamos, esas dobles certificaciones. Estas son algunas de las características generales que vamos a utilizar, porque aunque es un curso dirigido a Advanced Steel, vamos a mostrar la interoperabilidad entre Advanced Steel y Revit, Advanced Steel y Robot, y también vamos a hablar un poquito de el tema muy interesante de la automatización de tareas y diseño computacional utilizando Dynamo. Bueno, en el caso de estructura Astro nos parece que es importante incluir. Si ustedes ven las certificaciones a las que van a estar, o sea, la que va a estar disponible, como ya habíamos dicho, un diploma ofrecido por INESATEC, así como un certificado de cumplimentación por parte de Autodesk, oficial e internacional, válido en cualquier parte del mundo. Vamos a hablar un poquito del contenido. Se va a dividir en 5 módulos, siendo el primer módulo el más teórico y el quinto módulo el más práctico. ¿Qué va a pasar en el primer módulo? Veámoslo de cerca. En el primer módulo lo que hacemos es refrescar conocimientos fundamentales de desarrollo de proyectos estructurales. Porque no es el objetivo que usted simplemente entre en esta capacitación a aprender a manejar el software. Lo que nosotros conocemos como hacer clic, ¿okay?, en cualquier parte. No. Como todo software que acompaña a un ingeniero, es una herramienta que debe estar respaldada por criterios bien establecidos. Entonces, lo que tratamos de hacer en este primer módulo es repasar esos criterios. ¿Cuáles son las acciones básicas que debemos tomar en cuenta como estructuristas en acciones, criterios, consideraciones de diseño? Aspectos fundamentales de diseño en conexiones de acero, elaboración, aspectos fundamentales de cómo se elabora un plano de diseño y de taller, consideraciones generales de fabricación y montaje, tolerancias, preparación de superficies, que si usted tiene esto bien claro, le va a facilitar el uso de la herramienta a futuro. Entonces, este es un módulo que está enfocado en refrescar conocimientos de proposición de proyectos estructurales en acero. ¿Okay? Luego que ya hemos hecho
ese recorrido de ese conocimiento básico en el módulo número 2. Comenzamos a enfrentarnos directamente con la interfaz del software. En este módulo 2 nos vamos a concentrar en que usted adquiera capacidades de modelar miembros y componentes estructurales. Desde modelar viga a viga, perno a perno, soldadura a soldadura, placa a placa, hasta modelar utilizando componentes avanzados que crean automáticamente pórticos, celosías, escaleras y techos de forma automática y quedan parametrizados. Entonces usted va a aprender desde lo básico hasta lo más avanzado, incluyendo la incorporación de elementos rectos y curvos, la definición de perfiles o secciones personalizadas. Eso es lo que vamos a ver en el módulo número 2. En el módulo número 3 nos dedicaremos totalmente al modelado detallado de conexiones de acero utilizando Advanced Steel, desde las más simples hasta las más complejas. Vamos a ver en primer lugar una introducción a cómo el software gestiona las conexiones, en el sentido de cuáles son los gobiernos lógicos que hay que hacer para establecer una tipología de conexión, pero luego nos vamos a ir a casos prácticos y no solamente de mostrarles una conexión cualquiera, sino según la tipología de estructura que se haya definido. Entonces, en el tema 2 vamos a hablar de conexiones simples a corte, conexiones a momento, conexiones típicas de correa de techo y tensores, conexiones de arrastramientos, conexiones de empalmes y vigas columna, conexiones de perfiles tubulares, conexiones para celosías y conexiones de placa base y anclajes. Que con esto lo que pretendemos es hacer un recorrido completo de una amplia gama de conexiones que usted podría conseguirse en un proyecto tipo, ¿sí? Y como, de hecho, no solamente las vemos aisladas, sino que vamos viendo que, por ejemplo, una conexión a momento al ala en una columna debe estar acoplada a una conexión al alma corte, cómo tomar en cuenta el encuentro de esas dos conexiones, qué tengo que modelar en una y la otra. O sea, ejemplos reales y prácticos, no un modelo de una conexión aislada o preparametrizada que no siempre ustedes la van a encontrar así. Muy pocas veces se encuentra así. Y por último, en el tema 3 de este módulo, vamos a hablar de cómo crear conexiones que, aunque no estén incluidas en ese baúl de conexiones preparametrizadas, ustedes pueden crear cualquier tipo de conexión. Entonces, vamos a ver cómo tratar con conexiones personalizadas y agregarlas a su biblioteca para proyectos futuros. En el módulo número 4, vamos a, digamos, detenernos para ver cómo Advanced Steel se conecta con otro software. Sería un error terrible pensar en Advanced Steel de forma aislada. Recuerden que la metodología BIM nos está moviendo hacia trabajo colaborativo. Nos está moviendo, ya ocurrió. BIM es un pasado, podríamos decir que es pasado lejano. Eso no tiene nada que ver con el futuro ni el presente. Eso ya ocurrió. Entonces, hay que montarse en esa ola sí o sí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo en BIM puedo trabajar colaborativamente? Intercambiando información entre diversas disciplinas y muchas veces también involucra interoperando información entre diversos software. En el módulo número 4, ustedes van a empezar a ver la capacidad de yo extraer información, por ejemplo, en formato CAD, formato PDF, formato Excel, a interoperar, por ejemplo, Advanced Steel Revit, Advanced Steel Robot de estructura de análisis, y van a aprender inclusive un poco de programación visual, donde ustedes pueden automatizar la parametrización de estructuras completas, en el que con 2 o 3 parámetros podemos construir una nave industrial completa, podemos construir una torre de telecomunicaciones, una torre de transmisión eléctrica de alta tensión. Sí, estas son herramientas que nos van a permitir automatizar esas estructuras, se las vamos a dar una pequeña introducción en este módulo, ¿no? Entonces, este módulo está enfocado en cómo Advanced Steel habla con el exterior. En el módulo número 5, último módulo de nuestra capacitación, es realmente un módulo muy interesante porque es un módulo que está enfocado a que de la mano, paso a paso, desarrollemos un proyecto completo de una estructura tipo de acero. Vamos a hacer una estructura con ariostramientos excéntricos en una dirección y aporticada especial moment frame en la dirección ortogonal de 5 niveles. Y vamos a empezar desde cero. Desde la revisión del modelo de cálculo, revisiones de los resultados de análisis y diseño estructural,
para pasar luego a la plantilla de Advanced Steel, la configuración del proyecto, la creación de las rejillas, y vamos a pasar por todo el proceso de modelado de la estructura, modelado de todas las conexiones, extracción de las cantidades, extracción de los planos, todo hasta lo último, desde 0 a 100. Entonces es un módulo muy práctico donde todo el conocimiento adquirido en los módulos 1 a 4 será puesto a la práctica. O sea, ya de por sí, ustedes concluyendo este curso, ustedes van a tener un proyecto completo de 0 a 100 que habrán realizado y que pueden agregar a su portafolio, donde van a poder extraer imágenes. Esto además de su propio proyecto que tienen que entregar, porque esto es aparte de las dos tareas. O sea, esto es un módulo video paso a paso donde generamos un proyecto hasta de mayor dificultad que el de la tarea. Ya tienen un módulo, pero además de eso también se les va a pedir esas dos asignaciones en la tarea, ¿no? Entonces, bueno, lo que buscamos es que ustedes se adapten a flujos de trabajo BIM, que aprendan a cumplimentar y optimizar procesos de extracción de información de estos módulos, ¿ok? Entonces, estos son nuestros partners. Como ya mencionamos, somos Authorized Training Center de Autodesk, así que podemos ofrecer certificación respecto a Advanced Steel. También tenemos certificación Building Smart, capítulo España, la certificación que se ofrece acá. Somos especialistas en BIM, así como muchos otros conectores, así que podemos ayudarle a, digamos, interoperar, ¿no?, estas soluciones diversas. Bueno, esto era básicamente lo que es nuestra presentación para el día de hoy, que como pudieron notar, estaba, digamos, era una presentación en la que en primer lugar vimos las capacidades del software, luego vimos directamente el software, mostrándole cómo es el look and feel, cómo se siente. Por último, hicimos un repaso de lo que va a ser la propuesta de capacitación. Si ustedes quisieran formar parte de esta próxima entrega que está a punto de abrir, les invitamos a hacer lo siguiente. Vayan a la página web, bajo formación, ¿ok? Y acá, sin tener que hacer clic, simplemente colocando el mouse sobre, van a poder ir a cursos. O hacen clic acá en cursos si ya dieron clic en formación. Noten que acá está nuestro curso de modelado y detallado de estructuras de acero utilizando Autodesk Advanced Steel, ¿ok? Que empieza el 4 de septiembre, es decir, semana siguiente, donde se da un acceso previo a la plataforma y luego la primera sesión es la semana de arriba. Acá también van a encontrar unos pequeños videos de demo. Este es uno de los... Este es de hecho el proyecto que ustedes van a tener que entregar de tarea, el que van a ver parte de este video. Es un seminario que aquí están cada uno de los módulos. Acá pueden solicitar directamente el catálogo, además de contactarnos si quieren más información, ¿ok? Y todos nuestros profesores. Entonces, de esta manera, te van a tener una referencia completa de los contenidos que vamos a analizar. Bueno, ya para ir concluyendo, voy nuevamente a la sección de preguntas. Acá nos escribe el ingeniero Héctor Quintanilla. Dice, para la interoperabilidad de robot a Revit y Advanced Steel, lo mejor sería iniciar en robot y luego continuar a Revit y robot para detallar o Advanced Steel para detallar. Bueno, va a depender un poco de tu propio flujo de trabajo, Héctor. Por lo general, si estás trabajando un proyecto en tu propia empresa, es multidisciplinaria. Entonces, tienes varias disciplinas en la empresa donde tienes arquitectura, estructura, mecánica, electricidad, plumbing, instrumentación. Si tu empresa es multidisciplinaria, probablemente sea mejor para ti empezar en Revit. Porque por lo general se comienza con el proyecto en Revit de forma general, en un proyecto nivel esquemático, nivel preingeniería, y luego este modelo va propagándose a las otras disciplinas utilizando Revit como centro de control. Entonces, en ese caso, la interoperabilidad sería Revit y luego pasar a Advanced Steel si fuese necesario para los planos de taller, como ya mencioné, o archivos CNC. También puedes pasar directamente de Revit a Robot y calcular. ¿Ok? Entonces, ahí Revit sería el centro neurálgico. Caso B,
en el que tu empresa no es multidisciplinaria, sino que tú eres una empresa muy específica, centrada en diseño estructural. Y quizás tienes clientes que son promotores de un proyecto y que pueden estar subcontratando la parte de estructuras. Bueno, en ese caso, tú podrías empezar directamente dentro de Advanced Steel. Lo que puedes hacer es incluir el modelo de Revit como referencia, sea a través de un formato propio exportando de Revit a WPG o exportando los planos de Revit o como te los den en AutoCAD, como sea, si no están trabajando con Revit, tú lo puedes incluir en Advanced Steel como referencia y empezar a hacer tu estructuración a partir de lo que te provea tu cliente. ¿Ok? Pero entonces, si tú no eres una persona que está trabajando en un ambiente multidisciplinario, sino que eres una firma especializada en estructura y quieres hacer tu proyecto en Advanced Steel, puedes empezar directamente en Advanced Steel utilizando los datos que yo te paso. ¿Ok? Otra opción es que si estás trabajando con colegas que aunque no son de tu empresa, te están pasando un modelo BIM y trabajan en Revit, lo ideal sería que te comuniques con ellos para establecer un protocolo de comunicación donde ellos exporten de Revit Advanced y que ya de una vez eso te sirva de base. ¿Ok? Y cuando podrías utilizar Robot, pues ya después de Advanced Steel te vas a Robot, que también hay interoperabilidad directa Advanced Steel Robot y viceversa, Robot Advanced Steel. No siempre es buena idea comenzar en el software de cálculo estructural. Lo mejor es comenzar en el software de modelado. Lo que se conoce como en el ambiente BIM de autoría de diseño. Pero también es posible, porque hay casos en los que lo que se está pidiendo es que verifiques una estructura existente y lo que quieres hacer es simplemente verificarla en Robot, pues podrías comenzar a modelar en Robot para calcular y luego exportar a Advanced Steel porque a posteriori te contrataron el detallado. Entonces, todas estas posibles situaciones son válidas. Solo será cuestión del problema al que te estés enfrentando, el tipo de proyecto que estés enfrentando y la manera en que estás trabajando en equipo con otros. Entonces, por eso te puse diversos casos. Todo es posible. ¿Okay? Creo que no hay más consultas. De todos modos, permítanme revisar acá por el chat. Creo que no hay más consultas. Y bueno, ya estamos llegando realmente al final de la sesión. ¿Qué podríamos dejarle como últimos comentarios? Por favor, síganos en redes sociales, en Instagram y en LinkedIn estamos muy activos. Y bueno, aprovechar para motivarles a que puedan acompañarnos a muchos otros seminarios web, donde también hablamos de otro tipo de capacidades de este software, ¿no? Por ahí veo que Jorge tienes la mano levantada. Si pudieras escribir en el chat, igual puedo convertir brevemente en panelista para que puedas activar tu audio si así lo deseas. ¿Ok? Veo que Jorge Zambrano pues, está por allí. Ah, bueno, ahí lo escribiste. Perfecto. Entonces, dice, ¿dónde consigo los seminarios pasados para...? Ah, bueno, es muy sencillo. De hecho, de eso estaba hablando. En primer lugar, vamos a hablar de los futuros. Si ustedes se van a formación, webinars, pueden ver todos nuestros seminarios a futuro, ¿no? Tenemos ya pues para la próxima semana un seminario de proyectos de estructuras de acero irregulares, análisis y diseño de edificaciones con etapas, análisis de problemas no lineales con elementos finitos, esto es para la especialización de elementos finitos, conocen máster de estructura, aquí está nuestro experto en modelado Bartolomé, que nos hace el honor de acompañarnos también justo en esta sesión. Es decir, pueden seguirnos porque acá ustedes pueden inscribirse y le va a llegar la notificación. Simplemente le dan inscribir y llega la notificación. Ahora, ¿dónde van a conseguir otros seminarios web? Déjenme buscarlo en una página aparte para que no se muestre nada privado, pero muy sencillo. Simplemente nos buscan en Vimeo, Inesa Tech. ¿Ok? Y si ustedes nos buscan de esta manera, ¿ok? Búsqueda de Vimeo, Inesa Tech, noten que aparecemos acá de primero. Todos nuestros videos, seminarios, están colgados acá. Bien, fíjense que aquí cada uno de estos seminarios han sido colgados. Los últimos van a verlos de primero. Este es un seminario que se dio ayer, que se aprende en el curso de planificación y simulación. Otro taller gratuito detallado de naves industriales. Propuesta, presupuestos, diseño detallado de conexiones precalificadas.
Entonces ustedes simplemente busquen esta página web, así como se las mostré, Vimeo Inesatec, y los va a llevar a la página de Vimeo que les va a permitir conseguir. ¿Ok? Luego por acá esto también nos pregunta, ¿no? Toda esta información, este seminario web va a quedar en esta plataforma Vimeo, así que lo pueden ver. ¿Qué tan complicado es configurar el Advanced Steel para los planos de detalle? ¿Se pueden exportar a mis calidades, Layer, AutoCAD, Advanced Steel? Si tú puedes crear layers automáticamente y generar plantillas con esos layers predefinidos, con las plumillas, con los colores, como tú lo desees. ¿Ok, Héctor? Al final de cuentas, todo lo que puedas configurar en AutoCAD, vas a poder heredarlo en Advanced Steel porque tiene AutoCAD como base. Es AutoCAD y algo más. ¿Ok? Mucho más. Entonces, sí. Ahora, respecto a la configuración de los planos, lleva su tiempo. Eso es un proyecto de implementación total de Advanced Steel. Lo que yo te recomiendo es primero aprende a dominar el software bien y luego con esa experiencia ve configurando los planos iterativamente. En las sesiones del curso yo doy mucho hincapié en las sesiones en vivo en cómo ayudarles a configurar esto. Pero es un trabajo arduo porque son, sin mentirles, decenas de miles de parámetros. Entonces, obviamente hay que entender cómo funciona. Nosotros le damos a las herramientas, pero yo, por experiencia, puedo decirle que luego que terminen el curso, tienen que meterse de cabeza a hacer su configuración para su empresa y eso puede ser fácilmente un trabajo de un mes haciendo las configuraciones. ¿Ok? Entonces, sin duda alguna, es algo importante, pero se puede lograr. De esta manera nos despedimos. Le damos las gracias a todos los que nos han acompañado hasta el final de la sesión. Recuerden seguirnos en redes sociales y nos estamos viendo hasta una siguiente oportunidad. Éxito y salud para todos.